Buenos días, estudiantes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Karen López, yo voy a ser su docente tutora de toxicología ocupacional durante este semestre. Soy de profesión bióloga, egresada de la Universidad Militar y bacterióloga de la Universidad Javeriana, con una maestría en biotecnología y formación en toxicología ocupacional en el Hospital de San José. A partir del momento, entonces, vamos a encontrarnos en una serie de videos en donde les voy a explicar un poquito más a fondo algunos aspectos para que ustedes puedan complementar todo el material de estudio y todas las lecturas que deben hacer en este curso. Hoy vamos entonces a hacer nuestra primera exposición. Hablaremos sobre qué son las sustancias químicas y cómo nos exponemos a estas sustancias. La mayoría de la información que les voy a presentar fue extraída del curso Chemicals and Health del Colegio de Salud Pública del Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos. Para hoy nuestros objetivos entonces serán, primero, definir qué es una sustancia química; segundo, entender cómo nos exponemos a los químicos; tercero, identificar las vías de ingreso y las fuentes de exposición a químicos; cuarto, definir toxicocinética; y por último, definir toxicodinámica. Estos dos conceptos serán muy importantes porque los vamos a estar retomando durante las siguientes exposiciones o durante las siguientes clases. Para cumplir con nuestro primer objetivo, entonces vamos a definir qué es un químico. Los químicos, por definición, ustedes los encuentran en los libros como compuestos purificados o preparados artificialmente, o les mencionan que los químicos son elementos o moléculas formadas por uno o más elementos de la tabla periódica. Las sustancias químicas, por definición, entonces, son sustancias desde el punto de vista elemental o moléculas que están formadas por la tabla periódica, que pueden ser benéficos o tóxicos y de origen natural o sintético. Para que entendamos un poquito más esto, debemos quitar el concepto que la mayoría tiene sobre los químicos, y es que en general los químicos son tóxicos. No todos los químicos son tóxicos. De hecho, nosotros todos los días consumimos azúcar para poder llevar a cabo nuestras funciones biológicas, y esta sustancia en dosis adecuadas en nuestro organismo va a ser benéfica. De igual forma, el agua es una sustancia química benéfica de origen natural. Otros ejemplos de sustancias químicas de origen natural, pero que no son benéficas, sino que por el contrario son malas o tóxicas, son, por ejemplo, los metales pesados como el plomo, que en dosis muy pequeñitas puede causar daños severos en el sistema nervioso, en el sistema hematopoyético del cuerpo humano y generar enfermedad. Hay otras sustancias químicas que no son naturales, sino que son fabricadas por el hombre, y es las que denominamos sintéticas. Un ejemplo de una sustancia química sintética es la amoxicilina o cualquier otro antibiótico de venta comercial que en dosis terapéuticas y en dosis adecuadas va a generar un efecto benéfico al controlar las infecciones que podrían causarle la muerte a un individuo. Concluyendo entonces, ¿qué es una sustancia química? Pues es una sustancia que está formada por elementos de la tabla periódica, que puede tener un efecto benéfico o tóxico y que puede ser de origen químico, sintético o de origen natural. En nuestro segundo objetivo de este video es entender cómo nos exponemos a los químicos y cuáles son las fuentes de exposición a estas sustancias. Para entender esto debemos contemplar este diagrama en donde vamos a presenciar tres niveles: el nivel del individuo, el nivel del ambiente que rodea al individuo y el nivel más externo, que es el mundo que rodea a este individuo. Las personas como tal tienen características que los predisponen a la exposición a los químicos, por ejemplo, sus actividades. Si usted elige fumar o tomar alcohol, esto ya lo está exponiendo a una sustancia química. O si usted frecuentemente sufre de dolores de cabeza
y está tomando analgésicos, entonces usted va a estar expuesto frecuentemente a sustancias químicas. Las actividades que realice, si elige fumar, si elige ser un consumidor de alcohol, todo esto son decisiones inherentes al individuo en donde el ambiente no tiene nada que ver, sino solamente las decisiones que yo tomo como persona. Esto entonces me va a mí a generar una carga de exposición a sustancias químicas y que varía dependiendo de cada persona. Luego tenemos el ambiente que rodea a este individuo, en donde encontramos a los amigos, la familia, el aire que yo respiro, el suelo, el agua que consumo, los alimentos que consumo, y en rojo les pongo el trabajo, porque como esta materia es sobre toxicología laboral, es muy importante acá recalcar que el trabajo es el ambiente que puede propiciar en algunos individuos la exposición a químicos. En el hogar diariamente utilizamos detergentes y limpiadores que pueden ser tóxicos, o mi familia también puede hacer uso de esas sustancias o llegar contaminada a mi casa. Por ejemplo, un padre que trabaja con solventes orgánicos y es que su ropa queda impregnada con estas sustancias y no se cambia de ropa, entonces cuando llega a la casa puede contaminar a todos los integrantes de la familia por una exposición laboral que se lleva al hogar. Los amigos cuando fuman, por ejemplo, o cuando están expuestos a ciertas sustancias químicas también me pueden afectar a mí. Por último está el mundo que me rodea. Otras poblaciones muy lejanas a mí pueden generar contaminantes y liberarlos al ambiente y no importa qué tan lejos estén, estas sustancias químicas pueden llegar a mí a través del aire, a través del agua, a través del ecosistema y de los ciclos biogeoquímicos que todos conocemos, en donde sabemos que hay una conexión entre sitios muy lejanos gracias a las movilizaciones del medio ambiente. Entonces, lo que hacen en Alaska puede tener efectos en la Amazonía gracias a todas esas conexiones del sistema y del planeta Tierra. Casi siempre las exposiciones de sustancias químicas ocurren a bajas concentraciones, que es lo que denominamos trazas. Trazas hace referencia a cantidades mínimas de una sustancia química. Siendo así, diariamente el ser humano se expone a trazas en su vida cotidiana, ya como lo dijimos, en su trabajo, en su hogar, cuando está compartiendo actividades con su familia o con sus amigos, y las vías por las cuales esos químicos están ingresando al cuerpo humano son tres principalmente: inhalación, ingestión y contacto dérmico. Estas son las tres vías. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de origen de las sustancias químicas? Son cuatro: a través del aire que yo respiro, a través del suelo, el suelo me lo puedo comer o lo puedo inhalar, igualmente el suelo puede entrar en contacto con la piel. El agua que yo tomo, el agua que ingiero, también puede ser una fuente de origen de sustancias químicas. Y por último, la biota. La biota hace referencia a los alimentos que yo consumo y que pueden estar contaminados. Ahora, cuando un individuo se expone a una sustancia química tóxica, aquí ya estamos entonces especificando que la sustancia química es nociva, en el organismo va a ocurrir un proceso de 4 pasos, que es lo que denominamos ADME. A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación. Veamos aquí las fuentes de ingreso de las sustancias químicas tóxicas. De nuevo, para recordar: el aire, el agua, la comida, el suelo, los productos que yo utilizo y las vías de ingreso por las cuales penetra o es absorbido al cuerpo: la nariz, por inhalación, por ingestión a través de la boca o por contacto dérmico, que era lo que mencionábamos anteriormente: inhalación, ingestión o contacto dérmico. Y aquí estas etiqueticas son las fuentes de ingreso que mencionamos anteriormente:
aire, suelo, agua y biota. Aunque acá no les puse esta etiquetica que hace referencia a los productos cosméticos, limpiadores, detergentes, etc. Se absorbe la sustancia por cualquiera de las vías de ingreso, nariz, boca o piel. Luego es distribuido por nuestro cuerpo rápidamente va a movilizar esa sustancia a través de la sangre y finalmente el cuerpo reconoce o detecta la sustancia química y va a intentar metabolizarla o transformarla para eliminarla del cuerpo. No todos los químicos se pueden eliminar fácilmente, hay unos que son de difícil eliminación, por ejemplo el plomo, que dura en el cuerpo hasta 30 años acumulado porque el cuerpo no es capaz de metabolizarlo ni de eliminarlo, mientras que otros químicos, por ejemplo el alcohol, se eliminan rápidamente en cuestión de horas. Entonces la eliminación ya va a depender específicamente del tipo de sustancia química. Nuestros últimos dos objetivos son entender dos conceptos claves de toxicología. Uno es la toxicocinética. Cuando hablemos de toxicocinética, de aquí en adelante nosotros vamos a entender que la toxicocinética es cómo se mueve esa sustancia química en el cuerpo, es decir, cómo ingresó. Ingresó a través de la respiración por mi nariz, o la sustancia está ingresando a través de la piel, o la sustancia está ingresando a través de algo que yo me estoy comiendo. ¿Cómo ingresa esa sustancia? Es decir, cómo se absorbe. Luego, entonces, nosotros querremos entender qué ocurre con la sustancia que fue absorbida. ¿Se metaboliza o no se metaboliza? ¿Pasa a la sangre o no pasa a la sangre? ¿Es procesada por el riñón y eliminada por orina? ¿O más bien la sustancia se queda en el pulmón y es eliminada por el aire exhalado? ¿O si la sustancia fue ingerida a través de la boca, esta sustancia es capaz de eliminarse por las heces fecales? Todas estas preguntas las responde la toxicocinética y varían dependiendo de la sustancia química. Entonces, después de esta clase, nosotros vamos a empezar a hablar de la toxicocinética de diferentes sustancias químicas para entender cómo dichas sustancias se mueven en el cuerpo y recuerden que cada sustancia tiene un movimiento diferente. Nuestro segundo concepto nuevo para la toxicología es la toxicodinámica. La toxicodinámica trata de explicarnos cómo causa daño el tóxico en el organismo. Y acá pues es relevante explicar un poquito este esquema en donde nos muestran cómo un ser humano o un individuo se expone a un químico y si ese químico ingresa al cuerpo en suficiente dosis capaz de causar un efecto biológico es lo que llamamos la dosis biológicamente efectiva. No siempre se alcanza una dosis tal que cause un efecto biológico, pero si esta dosis se alcanza dentro del cuerpo, va a afectar los procesos biológicos, por ejemplo, el proceso de reproducción, procesos de transmisión de impulsos nerviosos, procesos de fabricación de sangre y otros procesos biológicos importantes del cuerpo humano. Y si un proceso biológico de estos se altera, se va a alterar la función o estructura de un órgano que en últimas va a causar enfermedad. Este proceso de toxicodinámica sobre cómo se altera una función y cómo causa enfermedad no es muy claro para muchos químicos, así que no siempre yo les podré responder de qué forma una sustancia química está causando una enfermedad. En rojo están los factores de susceptibilidad que obviamente van a afectar y a influir en si un ser humano se va a enfermar o no. Y eso es inherente al individuo, es decir, si fuma, si consume alcohol, si tiene buenos hábitos alimenticios, si es obeso, etc. Ya hemos cubierto entonces los objetivos del día de hoy. Para concluir, vamos a recordar que los químicos pueden ser de origen natural o fabricados por el hombre. Diariamente nos exponemos a químicos en las labores cotidianas y particularmente en nuestro trabajo. La toxicocinética estudia el movimiento de los químicos en el cuerpo desde que se absorben, distribuyen, metabolizan y eliminan. Y por último, la toxicodinámica estudia los efectos de los químicos en el cuerpo y los mecanismos por los cuales el químico causa enfermedad. Esto es todo entonces por hoy. Nos veremos en un siguiente video para seguir profundizando en toxicología. Hasta pronto.